Bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro especial filmográfico dedicado a los hermanos Coen. Yo soy Fabio y me encuentro nuevamente con Lucho Romero. ¿Qué tal, amigos? Sí, esta vez ya cerramos esta trilogía de especiales de los hermanos Coen. Y como bien habíamos apuntado en el anterior podcast, esta etapa de los Coen, la tercera, es la más introspectiva, en la que tenemos un estudio de personajes muy profundo. Si bien los personajes de los Coen se caracterizan por no ser bidimensionales, ¿no? Son personajes siempre trabajados con muchos matices. Pero en esta etapa principalmente tenemos personajes que exploran sus demonios internos, ¿no? Son personajes en los que realmente uno se puede ver reflejado y que tienen conflictos mucho más existencialistas, si se quiere, a diferencia de otros personajes de su filmografía. Sí, estas películas, más que ser catalogadas en un género específico, ¿no? Como son, no sé, The Hatsucker Proxy, que es comedia, por ejemplo. O, no sé, Barton Fink, que tiene sus tonos de suspenso, Miller's Crossing, que es una especie de policíaca. Esta etapa se podría catalogar de sus películas prácticamente como un cine de autor, ¿no? Porque son más difíciles de catalogar y se enfocan más en los personajes que en la misma historia. Y la primera película de esta etapa es Born After Reading de 2008. Esta película creo que es, como bien mencionaba Lucho, si bien esta etapa es la más difícil de clasificar, esta película tiene que ser su película más difícil de catalogar, ¿no? De asignar un género específico, porque es una mezcla de muchas cosas. Y también es la primera vez que los Coen reúnen a un elenco como con puras estrellas de renombre, ¿no? Tenemos a John Malkovich, George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, J.K. Simmons, Tilda Swinton. Entonces, hasta el personaje más secundario de esta película está interpretado por algún actor o actriz espectacular. Y acá también se explora en una escala mucho más amplia, se podría decir, el factor de la coincidencia y del caos, más como la vida misma que como se percibe usualmente en el cine. Sí, la palabra caos en especial para mí creo que es importante de esta película porque es una película muy, muy rara, muy extraña, incluso para los cones demasiado extraña, ¿no? A mí me parece que es un ejercicio casi de improvisación, ¿no? Que está escrita sobre la línea, que cada escena está escrita en el momento que la han filmado, parece eso, ¿no? Y es muy rara porque está repleta, como vos dices, de estrellas, de estrellas muy, muy reconocidas. Y no es una película de la que se hable mucho, ¿no? Personalmente no es de mis favoritas, pero considero que es una gran, gran película. Tiene escenas largas que son en verdad hilarantes. Tiene una de las mejores muertes inesperadas en la historia del cine, ¿no? Que sin vale el spoiler, porque vamos a hablar con spoilers si es que no están enterados, es la muerte del personaje de Brad Pitt. Pero si tengo que elegir a los personajes o actores que brillan en esta película, sin lugar a dudas son Frances McDormand y John Malkovich, ¿no? Bueno, también Tilda Swinton que hace su aparición, pero no más que Frances McDormand y John Malkovich, ¿no? George Clooney tiene también un papel muy, muy interesante, incluso como dije que no me gusta mucho, no me gusta mucho George Clooney como actor. Y de igual manera, Brad Pitt no es de mis actores favoritos, pero su rol es tan diferente a lo que suele hacer normalmente al típico héroe o al villano, digamos, atrevido. En este caso es un loser total, ¿no? Y la muerte de su personaje es hasta complaciente. Sí, realmente está repleto de personajes extravagantes y como mencionábamos, quizás sea la película más caótica de los Coen y creo que es realmente una introducción a esta nueva etapa en la que se iban a centrar bastante en el conflicto de sus personajes, por sobre todo como veníamos mencionando. Y bueno, la siguiente película yo creo que profundiza mucho más eso, A Serious Man de 2009, que es una exploración de personaje, quizás hasta ese punto la más arriesgada que habían hecho los Coen, porque si bien retomaban la comedia, porque Born After Reading, como decíamos, es difícil de clasificar, a pesar de que tiene mucha comedia, mucha sátira,
Esta película, A Serious Man, en el tráiler te la venden como un drama, pero tú ves los primeros minutos y te estás riendo porque es muy divertida, ¿no? Casi una comedia entretenida y tiene como dos o tres cambios de tono que te dejan frío porque no te esperas que la película vaya en un rumbo tan oscuro y también onírico, ¿no? Si bien habían introducido esto de mezclar la realidad con los sueños y la fantasía y cosas sobrenaturales con Barton Fink, con el final de Barton Fink, que en mi opinión es uno de los mejores finales que hay. También nos habían mostrado, como mencionaba Lucho, en The Man Who Wasn't There, conexiones con alienígenas. Bueno, aquí hay otro tipo de cosas y ahí empiezan a introducir mucho más fuerte eh, los elementos paranormales, ¿no? Y me parece que es una película espectacular. Está protagonizada por Michael Stolberg, que me parece que es uno de los actores más infravalorados de su generación, extremadamente versátil. Lo vi en Boardwalk Empire interpretando un gángster realmente despiadado, ¿no? Muy cerebral. Y en esta película es el loser americano, ¿no? El tipo al que le sale todo mal y cuya vida se va. Es una tragicomedia completa, ¿no? Yo tengo una historia muy interesante con Serious Man. Es, digamos, la primera película que he reconocido de los Coen. Tal vez no sea la primera película que he visto de ellos, pero es la primera película en la que he descubierto, ¿no? Quiénes eran los directores como tal. Lo que pasa es que cuando se estrenó, ya más de 10 años atrás, antes de que se estrene, estaba como una de las películas más esperadas del año, ¿no? Como las típicas que anuncian para los Oscar y todo eso. Ya cuando salió, estaba muy premiada. Yo tenía muchas ganas de verla, ¿no? Pero no la pasaban en ningún cine, no la vendían en DVD, yo la buscaba como loco. Me pasé fines de semana buscando DVDs piratas, VCDs o alguna manera de verla y nada, ¿no? Y luego pasé a probar por el internet online, ¿no? Y en esa época aún era muy, muy lento el internet, ver películas online era imposible. Por eso es que vi la primera escena, el prólogo tan famoso de esta película, 1 millón de veces. Quizás sea la escena que más he visto en mi vida, porque siempre intentaba verla, pero siempre me quedaba hasta ahí nomás, se trababa de alguna u otra manera, ¿no? Hasta que, hasta que me empecé a meter en foros, ¿no? En esa época estaba muy de moda Taringa y las descargas de Taringa, ¿no? Y encontré la película publicada en como 9 partes, si es que no me equivoco. Y tardé como una semana en descargar todas las partes, ¿no? Entre cancelando, hay un archivo corrupto, etcétera. Y finalmente la logré ver, ¿no? Y fue realmente un logro para mí. Fue de las primeras películas que prácticamente pirateé. Y no porque quería piratearla, sino porque en verdad quería verla. Y no encontraba un medio para verla. No podía verla online, no podía verla por el cine y no podía comprarla, ¿no? Y al final yo creo que valió totalmente la pena. Hasta antes de verla la recomendaba sin haberla visto. No sabía ni siquiera de qué iba a tratar exactamente, pero el concepto me llamaba mucho la atención, ¿no? Había visto el tráiler 1 millón de veces. Y en fin, resultó ser una película. Las tragicomedias para mí son lo mejor que pueden hacer en el cine, ¿no? Las historias de tragicomedia son espectaculares. Por eso me gusta tanto Charlie Kaufman y etcétera, 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 ¿no? Y esta película creo que es la tragicomedia por excelencia de los Coen, ¿no? Como tú dices, cambia de tono recurrentemente, pero pero sobre todo cambian de discurso, ¿no? Porque el protagonismo se va desviando, pasa a ser muy estresante a veces ver la película y luego pasa a ser muy divertida, ¿no? Hay un, hay un spoiler que también lo advierto, pero mi escena favorita casi por el final, ¿no? Es cuando el niño hace su bar mitzvah y está completamente drogado. Creo que es una de las mejores escenas del cine. Y bueno, su final tronado de igual manera, ¿no? La siguiente en la filmografía es True Grit de 2010. Bueno, esta película marca el regreso de Jeff Bridges al cine de los Coen después de haber interpretado el icónico papel de The Dude en The Big Lebowski. Y al igual que bueno, la mayoría de las películas de esta etapa, esta también es un poco difícil de clasificar, si bien es su película más western,
de toda su filmografía. Tiene un giro al final que resignifica por completo la película, ¿no? Y además tiene algo bastante especial, algo que habíamos mencionado que tenía en las dos películas anteriores, por ejemplo, que eran elementos medio fantasiosos o espirituales. Bueno, acá sucede algo similar al final, no voy a decir exactamente qué es para no arruinarles la película, pero salvo ese detalle, al final en toda la película es un western que sí toma elementos muy clásicos de este tipo de películas. Hay una cosa que pasa con esta película que mira, ha recibido tantas nominaciones a pesar que no ha ganado ninguna, ¿no? Y es considerada la mejor película de los Coen en la pasada década, ¿no? Bueno, hasta el presente, en la década del 2010. Y bueno, lo que pasa es que, al igual que Big Lebowski, considero que es una película muy buena, pero no creo que, no me encanta como le gusta a todas las personas, no le encuentro ese su chiste. Incluso como western yo lo encuentro hasta un cacho pesada, ¿no? Pero en fin, considero que es muy grande, como dijiste, por sus protagonistas y por ese final que tiene. A pesar de que es una adaptación a una novela que ya tenía otra adaptación, mucho más antigua, en los 60, si es que no me equivoco, y se supone que esta adaptación es mucho más fiel a la novela, ¿no? Quizás ahí está de nuevo los Coen eligiendo historias muy similares a lo que ellos escriben, porque parece estar escrita por su puño y letra, ¿no? Pero en realidad no es una película que me fascine demasiado, es una película que prefiero dejarla pasar normalmente, que con verla una vez en mi vida ya estoy satisfecho, ¿no? No le encuentro mucho el chiste de que le ven muchas personas, ¿no? Yo creo que las dos películas que vienen después a esta, en la misma década, son infinitamente mejores, ¿no? Coincido totalmente. No considero que sea la mejor película que hayan hecho los Coen en la década. Después tenemos una que es de mis favoritas, Inside Llewyn Davis de 2013. Es la película más musical de los hermanos Coen, ¿no? Nos habían introducido su afición por el folk en Oh Brother, Where Art Thou? Y acá hay mucha más música, está muy marcado eso. La manera de construir los personajes es más introspectiva, más centrados en sus conflictos. Y también hay este aire onírico, ¿no? No es coincidencia que el mismo David Lynch haya elogiado el trabajo de esta etapa de los Coen, ¿no? Como uno de los más prolijos de la actualidad. Entonces, yo creo que es una película muy completa. Me pasó algo similar a lo que le pasó a Lucho con A Serious Man. Había escuchado mucho sobre esta película, pero no la encontraba en ningún lado. Y tuve la oportunidad de verla recién este año, ¿no? Y me encantó. La música me parece que es espectacular. Y si ven la película o la han visto y les ha gustado la música, los mismos Coen dirigen un documental del concierto llamado Another Day, Another Time, Celebrating the Music of Inside Llewyn Davis, y que cuenta con la participación de músicos como Jack White, Kev Moe, Mumford and Sons, Punch Brothers, en fin. Sí, miren, esta película es la que ha puesto en el mainstream a Oscar Isaac, ¿no? Porque ya había debutado, no era un actor nuevo para nada, ¿no? Pero después de esta película grabaría Ex Machina y luego sería contratado para el elenco de la nueva trilogía de Star Wars, ¿no? Ha sido gracias a esta película fundamentalmente. Y bueno, yo me acuerdo que como vos decías, era una película que se ha escuchado mucho en su época, estaba en absolutamente todas las listas como una obligatoria, y me acuerdo que en su época yo buscaba lista de películas hipsters, no para ser más hipster, sino porque era el término que se daba a las películas indies, o el término que yo conocía, las películas indies, ¿no? Y más que indies de hollywoodenses, ¿no? Poco conocidas, que no se estrenan a cine, que van directo a DVD, ¿no? Que solo las podías encontrar buscándolas pirateadas en bolsita o descargándolas en internet, ¿no? Y Inside Llewyn Davis siempre estaban en el top 5 y siempre estaba hasta en el número uno, ¿no? La película hipster por antonomasia, ¿no? Pero hay algo que dijiste que no pensaba hablar, pero que tienes toda la razón. Es su factor onírico, ¿no?
porque no había escuchado esa alabanza de David Lynch, a pesar que yo soy un gran admirador, pero sí que esta película tiene muchísimo, muchísimo el cine de Lynch, por lo menos en inspiración y por lo menos esas últimas escenas, ¿no? Eso de las escenas en la carretera, las escenas de las mascotas, por ejemplo, todo eso es full Lynch, ¿no? Que cosas raras pasen, que solo se cubra un, ¿cómo decirse? Un fragmento de tiempo, que en este caso es solo una semana, ¿no? Donde muchas cosas pasan, donde muchas tragedias pasan, ¿no? Y donde un protagonista tiene una misión, una convicción muy, muy marcada, ¿no? Es muy linda película. Igual no diría que es de mis favoritas, más que no sea de mis favoritas, es que no me gusta tanto como le gusta a todos, pero me gusta muchísimo más que la anterior, ¿no? Que es True Grit. Y y se la recomiendo bastante si es que son fanáticos de la música, si es que le gusta la onda Bob Dylan. De hecho, es una película muy, muy recomendable, ¿no? Para ver con amigos y con pareja. Es también bastante juvenil, ¿no? A pesar de que abarca lo que es el folk. Y bueno, en fin, es una muy linda película. Sí, es una gran película. Lo siguiente que tenemos es Hail Caesar de 2016. Esta película también obtuvo bastantes nominaciones en la temporada de premios. Y si les gustó la película del año pasado de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, yo creo que deberían ver esta película porque manejan conceptos muy parecidos, ¿no? Las dos películas exploran la vida en Hollywood. En la película de Tarantino se explora la vida de un actor y su doble de acción. En esta película nos centramos en la historia de un productor de Hollywood y más o menos la misma época, ¿no? Y bueno, menciono la película de Tarantino porque hay bastantes similitudes. Los Coen en esta película juegan mucho con los formatos para darte la impresión de que estás viendo material grabado en distintas épocas, ¿no? La dirección de arte es espectacular. Acá de nuevo juntan a un elenco repleto de estrellas. Y yo creo que a pesar de que muchos la han criticado bastante, diría yo, porque algo tiene que ver lo que mencionaba recién, que en la temporada de premios estaba nominada en muchas categorías y quizás no ha llegado a cumplir las expectativas de cierto sector de la crítica, pero a mí me parece una película espectacular, no de sus mejores películas, pero sí una película que vale la pena ver, ¿no? Sí, mira, hay algo que en parte tengo que concordar y al mismo tiempo discrepar. Es que esta película, incluso antes de que la empiecen a filmar, ya era la más esperada casi de la década. En verdad se esperó un montón por esa película. Se decía que iba a ser la película del siglo. Había muchísimas, muchísimas expectativas. Y en mi punto de vista, la llegada de premios que ha recibido muy pocas o casi ninguna. No recuerdo haberla visto en los Academy Awards, por ejemplo. Pero sí creo que las expectativas han sido demasiado grandes y no ha sido exactamente lo que el público esperaba y es por eso que la crítica no ha sido muy amable con esta, ¿no? Pero la verdad es que tengo que admitir que esta es mi película favorita de los Coen en toda la década. Es en verdad alucinante, ¿no? No lo digo por ser contreras, digamos, pero es una historia muy, muy, muy bella. Para mí está al nivel de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Algo que también comparo con Tarantino, porque si es que recuerdan el rodaje de Once Upon a Time in Hollywood, a medida que confirmaban el elenco y lo que iba a tratar, había, había las mismas expectativas, esperaba un montón. ¿Por qué? Porque al igual que Tarantino ahora, los Coen recién habían entrado, habían pasado de ser unos directores de culto, de fanáticos de cine, a lo que es el mainstream como tal, ¿no? Ambos han hecho su transición recientemente, los últimos 5 años, quizás gracias al internet, qué sé yo. Y bueno, es una historia más dramática que Once Upon a Time in Hollywood, que para mí es casi una parodia, está más cerca a la comedia, ¿no? Esto lo veo más cercano a un drama, que está obviamente inspirada en Sunset Boulevard, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que también ha servido de inspiración a BoJack Horseman, por ejemplo. Y bueno, la cantidad de actorazos en esta película es ridícula, ¿no? Y aunque no me caiga bien Clooney, como ya dije, esta tiene que ser de sus mejores películas, ¿no? Una película muy entretenida, muy extraña, pero
pero la que no se la tiene que ver con expectativas, tienes que esperar a que te sorprenda por el lugar que menos te lo esperas, ¿no? La fotografía y el color, esto tal vez suene muy erudito, ¿no? Pero si les gustan esas cosas técnicas, van a alucinar con esta película. En verdad, todo lo que se hace es un viaje en el tiempo. Para mí, muchísimo mejor ejecutado que Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? No sé qué técnicas usaron los Coen o sus técnicos, pero en verdad es una pasada. Para mí, la mejor película de los Coen en esta década. Sí, es una gran película y como mencionas, es mejor verla sin expectativas en lo absoluto y dejar que te atrape porque tiene una atmósfera muy atrapante, ¿no? Y sí, mencionabas muy bien, tiene cosas de Mulholland Drive. También es comparable a la película de Tarantino porque las tres películas abordan de cierta manera la vida en Hollywood, ¿no? De la gente que está involucrada en el mundo del cine. Y bueno, la última película de esta etapa y la última película lanzada por los Coen es The Ballad of Buster Scruggs de 2018, que es en realidad una compilación antológica de 6 cortos western ambientados en el viejo oeste y con actores importantísimos entre su elenco, ¿no? Bien mencionábamos a Tim Blake Nelson en el anterior programa, que es un actor recurrente de los Coen. Tenemos a James Franco en una historia espectacular. En fin, tenemos un montón de actores y también seis historias que fácilmente se las puede ver como una miniserie. Creo que en parte es el objetivo, ¿no? Porque esta película fue lanzada a través de Netflix hace 2 años. Creo que continúa en el catálogo. Y realmente debe ser su película más accesible. Quizás una de las más populares, gracias justamente a que se impulsó a través de esta plataforma. Y es una película excelente, ¿no? Mencionábamos True Grit como quizás el producto más western de los Coen, más western por más apegado al género clásico como tal. Y lo que me encanta de esta película es que sí se siente western, pero acá de nuevo entra lo onírico, hay exploraciones como el corto de la búsqueda del tesoro que me parecen que son reinvenciones de lo que significa, de lo que implica el western, ¿no? Y cómo lo ejecutan los Coen junto a Roger Deakins, que ya lo mencionaba en el anterior programa, y me parece que su rol es fundamental, principalmente en esta nueva etapa de los Coen, ¿no? En fin, me parece una película muy buena. No sé si es de las mejores de esta década, pero una película que yo he disfrutado mucho, ¿no? Y que realmente te deja con altas expectativas de lo que puede llegar a pasar en un futuro con el cine de los Coen, porque cada película es distinta a la anterior. Sí, quizás sea lo más élite en el catálogo de Netflix, ¿no? Lo que tenemos aquí en cuanto a actores, en cuanto a historias, es muy grande, un gran tributo al western que ha hecho los Coen, ¿no? Por no decir esas típicas cosas que dicen, ¿no? Una carta de amor, no, nada de eso, más que a los western, es más a la comedia western, tiene mucho de slapstick, mucho ridículo, ¿no? Lo veo más incluso como un autotributo a su propia trayectoria, los Coen, ¿no? Vemos actores recurrentes y vemos actores nuevos también en su catálogo. Yo creo que pero tiene un gran problema esta película y es que decae, empieza muy bien, empieza con todo hasta la mitad y poco a poco los cortos pasan a ser muy largos, mucho más pesados, más difíciles de digerir, ¿no? Y su duración para mí está muy estirada, ¿no? Yo creo que una miniserie de unos 6 capítulos hubiera sido ideal para disfrutar estos cortos y hubiera sido más fácil de digerir, ¿no? O sea, no creo que la gente pueda disfrutarla en una sola mirada. Para mí es muy larga y eso de que tiene la duración normal de una película, ¿no? Por otra parte, es una película grandiosa. O sea, en cuanto a argumento, en cuanto a producción, no hay nada malo que pueda decir, ¿no? Igual que vos dijiste, el corto que protagoniza Tom Waits es alucinante, ¿no? Es quizás lo mejor de toda la película.
Bueno, también estoy olvidando el corto que tiene Liam Neeson y este actor que es Harry Edward Milling, que es conocido por la saga de Harry Potter, ¿no? Por hacer del primo de Harry Potter. Aquí hace de un hombre sin brazos y sin piernas que cuenta historias. Esa historia es devastadora y es alucinante, es completamente alucinante, ¿no? Cómo se hicieron los efectos, todo eso. Es muy complaciente de ver realmente, ¿no? Y y es algo que muchos ignoran, ¿no? Es la película bueno, la vi cuando se estrenó, evidentemente, ¿no? Pero hace poco la vi con un grupo de amigos que querían ver algo ligero en Netflix y evidentemente pusimos esta película y la disfrutaron totalmente. Quizás esperaban ver algo de un cine erudito, ¿no? De críticos, etcétera, ¿no? Pero es una película que puede ser disfrutada por todo el mundo y la va a amar realmente por todos los actores que tienen, ¿no? Y antes de que acabemos, me gustaría hacer unas menciones honoríficas también, porque en esta década, si bien hay menos películas de estos directores, productores, escritores, por lo menos dirigidas, ¿no? Hay muchas películas escritas por ellos o coescritas por ellos, ¿no? Está Gambit, que no es, es la que menos recomiendo tal vez del catálogo. Hay una película que se llama Unbroken, que está dirigida por Angelina Jolie, que esa sí se la recomiendo. A pesar de que no soy mucho de películas bélicas, aquí actúa, ¿cómo se llama este actor? Jack O'Connell, que es un gran actor que ha debutado, bueno, que se ha hecho famoso en películas en series como Skins y This is England, ¿no? Está también Bridge of Spies, que esa sí ha sido muy bien recibida por la crítica, está dirigida por Steven Spielberg, ¿no? Y está Suburbicon, que está dirigida por George Clooney, que entre las películas dirigidas por George Clooney es la que más divide la crítica, ¿no? Algunos dicen que es la mejor y otros dicen que es la peor. Pero en fin, han estado muy activos los Coen esta década, pero no en el rol que estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Y habría que esperar cómo viene su siguiente película que va a tratar sobre la tragedia Macbeth de Shakespeare, ¿no? Y bueno, este fue nuestro especial dedicado a la filmografía de los hermanos Coen. Gracias por escucharnos y no olviden que muy pronto vamos a estar lanzando el especial dedicado a Fargo, a las 4 temporadas y también a la película. Así que si les gusta el cine de los Coen o si conocen esta serie, espérenla muy pronto. Gracias por escuchar, amigos. Chao. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging